Listo. La otra aclaración que iba a decir, muchachos, es que yo había dicho que los ángulos, esos ángulos directores, se calculaban con respecto a los ejes, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí también incluso Robert me preguntó que si tenía que ser con con respecto al eje positivo y creo que yo le dije que no importaba. Pero ahí pues yo estaba equivocado, sí importa, ¿sí? Se mide es con respecto al eje positivo, al ángulo que forma el eje positivo y el vector, ¿sí? Siempre se mide así. Eh, Listo. Y lo otro también que quiero corregir, digámoslo así, es lo de los cosenos directores, ¿sí? Pero para eso necesito mostrarles una imagen. Entonces, termino de cargar aquí esto y ya les muestro. Listo. Entonces, bueno, la segunda observación que hay que volver a aclarar es la de, bueno, ángulos directores, ¿no? Esos ángulos los estamos llamando alfa, creo que beta y gamma. Sí, esa R es gamma. Bueno, y este se forma con respecto al eje X, este con respecto al eje Y este con respecto al eje Z. ¿Sí? Pero vuelvo y aclaro, ¿no? Entonces aquí es con respecto al eje X positivo, ¿no? Los voy a colocar aquí un más y aquí un más. ¿Sí? Bueno, ya. Esos ángulos, pues, siempre van a estar entre 0 y pi. Y listo. Ya. ¿Esos ángulos son siempre positivos? Siempre son positivos, claro. Eh, digamos, la convención es la misma, ¿no? Sí, se abre en contra de las manecillas del reloj. Aunque, digamos, va a ser un poquito más complicado, ¿no? Porque ya estamos en el espacio, sí, en un espacio tridimensional, entonces habría que definir muy bien eso de en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? En el plano, pues sí se entiende, ¿no? Sería así. Pero en el espacio tendríamos que, digamos, primero contar con un plano. Pero bueno, eso tal vez no sea como tan relevante. Listo. Eh, bueno, lo otro que quería aclarar también era sobre los cosenos directores, ¿sí? La expresión de los cosenos directores. Cosenos directores. Cosenos directores de un vector. De un vector B y vamos a darle coordenadas, vamos a darle nombre. Así. Listo. Habíamos dicho que el coseno de alfa era igual a x0 sobre la norma de B. Coseno de beta sería y0 sobre la norma de B. Y el coseno de gamma, z0, z sub 0 que diga, sobre la norma de B. ¿Sí? Yo les había dicho que tal vez eso se deducía utilizando trigonometría y el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pues adivinen, ahí también las embarré. Sí. Les voy a mostrar ahora sí la imagen.
para intentar deducir por qué no se puede utilizar eso del teorema de Pitágoras ahí, ¿sí? Y en ese sentido, pues también tendríamos que corregir el ejemplo que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Creo que fue Robert el que preguntó que si tenía que colocar el -1 ahí o no, ¿sí? Entonces eso también lo voy a volver a hacer. Voy a buscar la imagen y ya les cuento, muchachos. No, pero no tiene pedido que preguntar. A ver, busco cosenos directores. Esta es la imagen que estamos buscando. ¿Ustedes alcanzan a ver mi pantalla? Los que están remotos. Bueno, los que están remotos no, los que están. Y ahora, listo. Los que están remotos alcanzan a ver mi pantalla, alcanzan a ver la imagen. Sí, profe. Esta. Bueno, entonces, Ya no. esto era lo que yo tal vez intentaba hacer que días en Giro. ¿Sí? Se ve un rectángulo ahora. Ya no sé. Sí, ahora se ve mal. Y ahora, Es que se ve como una línea en la mitad, no se ve la pantalla completa. Solo se ve un fragmento de la pantalla. entiendo. Y ahora, Ahora sí, ya se ve. listo. Espérenme un momento. ¿Ahora se ve o no se ve? Los remotos. Sí, señor, ya se ve bien. ¿Ustedes lo alcanzan a ver acá, los que están presenciales? Listo. Entonces, bueno, esta imagen igual está en Wikipedia. Esta es la que esta. Ustedes buscan cosenos directores y lo que sale en Wikipedia, pues eso es. Sí, bueno, voy a tratar tal vez de hacerle aquí zoom, a ver si se puede ver mejor. Ahí, ¿qué dice? Ahora se ve más pequeño. ¿Qué dice? Ay, no. ¿Cuántos cursos en el SENA tengo que hacer para esto? Listo. Y se le ve menos. Creo que debe ser menos. Sí. Adicionando la imagen certifica. ¿En serio? Uy, no, Sí. bueno, listo. Entonces, pues vamos a aclarar algunas cosas con respecto a esa imagen. Bueno, la línea que está en azul, pues vendría siendo un eje, ¿sí? Sea X, Y o Z, cualquiera. Lo mismo con la línea verde y la línea roja, ¿sí? Y esta línea negra es el vector B, es un vector B cualquiera, ¿sí? Los ángulos alfa 2, alfa 3 y alfa 1 son los ángulos directores, ¿sí? Entonces, fijémonos que, por ejemplo, el eje verde de aquí para allá es la parte positiva, ¿no? Y se está midiendo, pues, ese ángulo así, ¿no? Yo lo pude haber medido con respecto aquí a esta parte negativa, ¿no? Que me diera este. Pero así no lo están haciendo, ¿no? Y digamos, tal vez lo que yo dije la clase pasada daba a entender eso, ¿no? Pues yo también podría haber empezado a medirlo desde acá y no hay problema, ¿sí? Entonces, esa era como ese es como el defecto, ¿no? En lo que yo les dije ayer, ¿no? El martes, que diga. Entonces, siempre es con respecto al eje positivo. Lo mismo con alfa 3, ¿no? Alfa 3 es aquí con respecto al eje azul, ¿no? Entonces, esta es la parte positiva. Igual con el alfa 1, que se forma con el eje positivo rojo y el vector, ¿sí? Listo. Ahora, bueno, entonces yo les decía que esos alfas se podían deducir utilizando Pitágoras, ¿sí?
pues la verdad pues no es tan mentira, ¿no? En algunos casos sí se puede. ¿Será que en este caso de la imagen sí se puede o no se puede utilizar Pitágoras para hallar alfa 2, alfa 3 y alfa 1? O bueno, le voy a ser más preciso, voy a ser más exacto. ¿Será que utilizando algún triángulo rectángulo puedo hallar alfa 2 directamente, de forma directa? No, ¿cierto que no? Porque en un triángulo rectángulo, los dos ángulos que no forman 90 grados deben medir, la suma de los dos deben medir 90, empezando por ahí, ¿no? Entonces uno puede configurar ahí los valores, pero de tal forma que sumen 90, ¿sí? Pero por otro lado, yo no puedo construir un triángulo que tenga dos ángulos de 90 grados, ¿sí? Nunca va a cerrar ese triángulo. Quedan dos rectas paralelas, de hecho. Entonces, por mucho ese ángulo, ese otro ángulo va a ser 89 grados, 88, algo así, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es que, sí, yo no puedo formar un triángulo rectángulo con este ángulo, ¿no? Que se ve que es mayor de 90, por ejemplo. Lo que sí puedo hacer es utilizar Pitágoras para hallar el ángulo complementario a este, ¿no? Que sería el que se forma aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzan a percibir? Y eso tal vez fue lo que hicimos en la clase pasada con el ejemplo, ¿no? Hallamos fue ese ángulo. Teníamos que hallar era este ángulo. Igual, con lo que hicimos, pues se podría hacer, ¿no? Sería 180 menos el ángulo que hallamos. Y da este, ¿sí? Bueno, esa era como la aclaración. Profe, con eso que usted está diciendo, o sea, sí, sí debería dejarse con el menos porque cuando se hace uno la resta, pues da lo mismo que cuando uno lo hace con el menos normal. Bueno, para allá voy, ¿sí? Yo también les decía que utilizando trigonometría y teorema de Pitágoras se podían deducir los cosenos directores, ¿no? Que es, bueno, las fórmulas que escribí ahorita en el tablero en rojo, ¿sí? Y bueno, pues no se puede en todos los casos, se puede solamente en unos casos particulares, ¿sí? Entonces, ¿de qué otra forma podría yo hallar ese ángulo, estos ángulos directores en forma general, ¿sí? Sin tener casos particulares? ¿Me explico? Como hallar un método general para hallar el ángulo en cualquier lado, en cualquier, sí, ubicando este vector en cualquier punto. Entonces, pues bueno, no sé, ¿alguien me ayuda? Si consultaron Wikipedia, pues ahí les dan una pista. Trabajando con otros vectores, ¿no? Ubicados en los ejes. Eso, sí, pero podemos ser más precisos, ¿no? Los ángulos tienen que dar 170. No sé, pero es más fácil, parce. Nosotros ya sabemos calcular el ángulo entre dos vectores, ¿cierto? Entonces podríamos utilizar eso. A ver, se me perdió aquí está. Por ejemplo, este ángulo alfa 2 sería el ángulo entre el vector B y ¿cuál vector? El ángulo que forma B2. este vector y ¿cuál otro vector? B2. ¿Cuál? B2. Espere, ok. B2, exacto, yo no veía B2. B2, si nos fijamos, es un vector que está encima o coincide más bien con el eje, ¿sí? ¿Cuál vector? Bueno, si ese eje es el eje X, ¿cuál vector sería? Profe, qué pena, es que hay un compañero que está en la sala de espera. Ya lleva rato ahí esperando. Uy, parce, gracias. Ya va. A ver, Correa. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, este eje verde vamos a decir que es el eje X, ¿sí? Entonces, este ángulo alfa 2
es el ángulo que forma el vector B con el vector Y, ¿sí? Recordemos que el vector Y tiene coordenadas 1, 0, 0. Si uno utiliza la fórmula para hallar el ángulo, no sé si lo recuerden, que era coseno del ángulo igual al producto punto sobre la sobre la magnitud de los dos vectores, ¿sí? Si uno hace las cuentas, uno llega a que el coseno de este ángulo es igual a la primer componente de este vector sobre la magnitud de este vector, ¿sí? Si ustedes hacen el ejercicio, pues les va a dar esa expresión. Lo mismo con el ángulo alfa 3, ¿no? En este caso, pues sería el ángulo que forma el vector B con este vector J, llamémoslo así. Es decir, que este eje va a ser el eje Y, ¿sí? Lo mismo con alfa 1, sería el ángulo que forma el vector B con el vector K, ¿sí? El vector que queda sobre el eje Z. Aplicamos la fórmula y nos va a dar las expresiones, pues las que yo copio ahorita en rojo en el tablero, ¿sí? Y en ese sentido, pues ahí sí tiene sentido que conserve el signo, ¿no? Entonces, no sé si fui claro o no se entendió. Eh, Entonces, en ese caso, pues sí es necesario conservar el signo, ¿sí? Porque estamos haciendo un producto punto y digamos el producto punto si no tiene nada que ver si quitamos el ángulo, el signo o no. Bueno, voy a corregir entonces el ejemplo. Voy a corregir el ejemplo que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Para ser un poco más claros. Debíamos encontrar los cosenos directores de este vector 4 menos 1, 6. 4 menos 1, 6. ¿Sí? Encontrar alfa, beta, gamma y los cosenos, ¿no? Entonces, habíamos establecido que coseno de beta, ¿sí? Digamos, ahí es donde está el problema. Habíamos dicho nosotros que coseno de beta era 1 sobre raíz de 50 y algo, no me acuerdo cuánto es, 53. Sí. Listo. ¿Sí? Y ahí fue pues cuando Robert preguntó, profe, ¿le dejamos o le quitamos el signo? Entonces, bueno, hay que colocárselo, hay que dejarlo así tal cual como se ve, ¿sí? Este es el cálculo que habíamos hecho en la clase pasada y beta daba 1,4, ¿sí? 40 y algo, ¿sí? Haciendo ¿qué? Los cálculos correctos, entonces esto sería menos 1 sobre raíz de 53. Y en este caso, pues beta nos va a dar, no sé cuánto da, 1,70, ¿sí? 1,70 y otros números más, ¿sí? Listo. Entonces, este ángulo que hallamos nosotros en la clase pasada, pues es el ángulo complementario a este ángulo, ¿sí? Como lo intentábamos ver en la imagen que les mostraba anteriormente, ¿sí? Y bueno, no, y ya, eso era como la aclaración que quería realizar. Entonces, ¿cómo así? Pues, ¿para qué sirve uno? Pues sí, complementario, pero... O sea, esto está mal. Sí, esto está bien. Perdón. Esto está mal. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si Robert quiere hacer algún comentario.
Bueno, si no hay comentarios, entonces voy a continuar en lo que quedamos ahora sí la clase pasada, que sería... Espere, profe, yo tengo una pregunta. Ujú. O sea, en ese caso, pues como que se reducen los cálculos, ¿no? Como sería como simplemente hallar el vector unitario en la misma dirección que pues el vector que uno está buscando y cada componente sería cada coseno. No sé si me hago entender. O ¿Para sea, qué? ¿Eso para qué? como para no separar las cosas, digamos, para ese vector b, pues el vector unitario en la misma dirección sería pues b sobre raíz de 53, que es lo mismo que hicimos ahí, pero en cuentas separadas. Ah, ok, sí. Pero recuerde que en el ejemplo lo que queríamos calcular eran los ángulos directores, sí, o sea, alfa, beta y gamma. Y después los cosenos directores. No estábamos hallando un vector normal, no, un vector unitario en la misma dirección. ¿Sí? O sea, lo que usted dice es verdad, pero digamos eso no era lo que se preguntaba en el ejemplo. Esto, profe, una pregunta. ¿Qué va? Bueno, es como más sencilla, ¿no? Yo no estoy a clase pasada, entonces no me queda claro eso. El raíz de 53 se saca porque es la raíz de 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, o sea, como en R2, ¿verdad? Exacto. Ujú. Muy bien. Ujú. Todo Pero, eso o que sea, hiciste en R2 lo pero puedes hacer en esto, R3. ¿qué iba a decir yo? Pero haciendo eso en la calculadora, a mí me da 51 y no 53. Ah, ok, pues debe haber algún error, ¿no? No sé, esto nos da 16, aquí sería 17 y 36. 36 y 17, ¿cuánto es? 53. Listo. No sé si lo está haciendo bien. Tal vez aquí que está colocando menos uno al cuadrado, sin paréntesis, ¿no? Sí, 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 es eso. Bueno, eh, listo. Ahora sí, vamos a recordar lo que habíamos hecho con respecto al producto cruz, ¿no? Decíamos que el producto cruz de dos vectores en R3, lo que nos da, el resultado pues va a ser un vector, ¿sí? Y tenemos una forma sencilla de calcularlos, ¿no? Entonces, dados dos vectores en R3. Profesor, ¿puede mover la cámara, por favor? Sí, gracias por acordarme. Vamos a tomar dos vectores en R3 y, bueno, vamos a darles coordenadas también. Esto llamémoslo U1, U2, U3. Y B va a ser B1, B2 y B3. Entonces, el producto cruz se calcula de esta forma. Entonces, vamos a hallar el determinante de esta matriz, ¿sí? Vamos a colocar el primer vector en esta segunda columna y el segundo vector lo colocamos en la última, yo dije columna, fila, ¿sí? En la última fila, B2, B3, ¿sí? Y hallamos el determinante de esta matriz. Y esto va a coincidir con el producto cruz de U y B. ¿Sí? Entonces, por si no lo han visto, ¿no? Este vendría siendo el vector U y este vendría siendo el vector B. Y estoy calculando U cruz B. Si quiero calcular B cruz U, entonces lo que debo hacer es intercambiar aquí estas dos filas. Eso es claro, ¿cierto? ¿Qué más iba a decir acá? Bueno, aquí pues ya sabemos cómo es esta expresión, ¿no? Entonces queda I multiplicado por esta pequeña matriz. B2, B3, menos, este menos siempre es obligatorio. J, U1, U3, B1, B3. Más K. Y quedaría pues esta matriz. U1, U2, B1, B2. Listo.
Vamos a realizar un ejemplo para aplicar esto. Sí, es muy sencillo. Y después de eso vamos a enunciar algunas propiedades básicas del producto cruz. Sí. Ejemplo. Calcular U cruz B si U es igual a 4 menos 5 y B es igual a, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? A menos 3 menos 2, 1. Entonces, calcular el producto cruz con la definición, pues es muy engorroso, ¿no? Es demasiado complicado, como darle muchas vueltas al asunto, ¿no? En cambio, si utilizamos este pequeño truquito, pues sale directo, ¿no? Listo. Entonces, pues bueno. Voy a colocar 2, 4 menos 5. 2, 4 menos 5. Aquí coloco I, J, K. Y después coloco menos 3, menos 2 y 1. ¿Sí? El determinante de esta matriz me va a dar U cruz B. A ver. Me voy a saltar todos esos cálculos y voy a dar de una vez el vector. A ver. Entonces el vector que nos da sería 4, 5 por 2, 10. 4 menos 10 da menos 6. Ustedes me dicen si me queda mal o no. A ver. El otro sería 2, 3 por 5, 15. 2 menos 15 más 2, menos 13. Y el otro sería, la otra componente sería menos 4 más 12, 8. No sé si alguien realizó el cálculo. ¿Sí quedó bien eso o me equivoqué en algo? Sí. Lo que hice fue aplicar esto, pero lo hice en la mente. Eso es, digamos, con la práctica demasiado sencillo. Profe, al del medio no debe cambiarle el signo, que quede 13 Ay, positivo. sí. Muy bien, gracias, Robert. Sí, exactamente, hay que cambiarle el signo. Ujú. Sí, ok. ¿Hay algún otro error? Ahí. En parcial tendríamos que hacer mostrarle todo el procedimiento. No. Podríamos hacerlo también. Uy, buena pregunta. Porque es fácil, o sea, solamente estoy multiplicando. Es fácil, sí. Tal vez en una demostración sí. Sí deberían hacer esto. Pero si es un ejercicio, sí, digamos, calcúleme esto. Yo creería que lo pueden hacer de una, sí. Pero si lo hacen así, pues digamos, va a ser menos el procedimiento que yo les puedo valer. Sí, entonces, si pongo muy poquito ahorita, no imagínense si no hacen procedimiento. Pues digo, ¿no? Bueno, como pueden ver, entonces calcular el producto cruz de dos vectores es pues a la hora 20 pues sencillo, digámoslo así. ¿Sí? También ya sabemos calcular la magnitud de un vector en R3, ¿sí? Es demasiado sencillo también, ¿no? Es la distancia entre el punto y el cero. Pero en este caso del producto cruz hay una expresión, otra expresión diferente para poder calcular su magnitud, ¿sí? En algunos casos será más fácil utilizar esa expresión, en algunos casos no.
pero bueno, pues se tiene y es una herramienta, ¿sí? En particular, esa expresión que les estoy diciendo va a servir para hallar el... Bueno, no les voy a decir, voy a decir más tarde. Pero, Voy a anunciar el teorema, que es básicamente cómo hallar la magnitud de este vector de la forma que les estoy diciendo, ¿no? Entonces lo voy a escribir en el otro lado. Voy a correr la cámara. Aquí preguntar en el chat. Teorema. Si phi es el ángulo entre los vectores u y b, entonces, si es así, sí. Entonces, la magnitud del producto cruz se calcula de esta forma. La norma de u o la magnitud de u multiplicado por la magnitud de b por el seno de phi. El seno del ángulo entre ellos. Sí, es así. Se me desamarró el zapato. Sí, esa expresión se parece mucho a la expresión para calcular el ángulo entre dos vectores, ¿cierto? Lo que cambia es que aquí estamos utilizando el seno. Bueno, además de otras cositas, ¿no? Y allá lo utilizábamos era el coseno. Vamos a demostrar eso, muchachos, ¿sí? Les voy a dar la idea solamente para ver cómo llegamos a esa expresión, ¿sí? Demostración. Bueno, la demostración utiliza la siguiente fórmula, la siguiente igualdad, que les va a quedar a ustedes de tarea deducirla, ¿sí? ¿Cómo era? U cruz B al cuadrado es igual U B al cuadrado, es así. ¿Qué se hizo? Menos U punto B al cuadrado, ¿sí? Esa expresión, recordemos que esto pues va a ser un número, ¿no? Esto pues también va a ser un número y esto va a ser un número. Una sugerencia para que demuestren o establezcan esta igualdad es que le den coordenadas a B y a U y a B, que diga, ¿sí? Y que hagan la cuenta así, ¿sí? Van a llegar a lo mismo. Otra cosa, y recuerden que de hoy en 8 hay quiz, ¿sí? Hagan los ejercicios que yo les dejo por ahí, ¿no? ¿Qué tal que se llegue a Pero es que es sorpresa? R2, profe, no R3. No, es de producto punto, propiedades del producto punto y de magnitudes de vectores. ¿Sabes qué es lo mismo? No sé. por eso, pero O sea, diría yo que no puedo preguntar es producto cruz. ¿Sí? De resto yo creo que les puedo preguntar un producto punto en R3, ¿no? ¿Por qué no? habíamos dicho que solo en R2. ¿Pero qué cambia? Es así, profe. No, pues, bueno. Listo, dejémoslo ahí entonces. Recuerden. Bueno, entonces
Vamos a asumir que esta igualdad es verdadera. Sí, es cierta, ya la sabemos, ya la demostramos, listo. Ahora también vamos a utilizar la expresión de U punto B en términos del coseno, ¿sí? ¿Cómo así, profe? U punto B, recordemos que esto era igual a esto, por el coseno entre el ángulo de ellos dos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la recuerdan? Entonces vamos a reemplazar esto acá, ¿sí? Lo único que hago pues es elevar al cuadrado. Y si elevo al cuadrado aquí, pues tengo que elevar al cuadrado acá. Listo. Entonces tendría lo siguiente. U cruz B al cuadrado es igual esto al cuadrado menos U al cuadrado, B al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo. Ahí tenemos factor común. Lo que hacemos pues es factorizarlo, ¿sí? Recordemos que esto pues ya es un número, entonces se puede factorizar. Entonces queda U al cuadrado, B al cuadrado, ¿por quién? Por 1 menos coseno al cuadrado de phi. ¿Sí? Pero 1 menos coseno al cuadrado de phi, ¿a qué es igual? ¿Ah? ¿A qué es igual eso, Seno al muchachos? cuadrado de pi. Muy bien. Ajá. Muy bien. Voy a bajar un poquito la cámara. Es igual a seno cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la magnitud de U cruz B al cuadrado es igual a la magnitud de U al cuadrado por la magnitud de B al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Ya, ahí terminamos. Ahí lo único que falta es quitar ese cuadrado, ¿no? Y lo quitamos sacando raíz cuadrada. ¿Sí? Listo. Como estos son distancias, pues digamos, ahí en este caso no va a dar valor absoluto, sí va a dar el término positivo, porque son distancias. Listo. Entonces, de ahí deducimos la expresión, esta expresión. Listo. ¿Alguna pregunta de este proceso? Creo que es claro, ¿no? Se entiende. Bueno, entonces, creo que me salté unas propiedades del producto cruz. Ay, pero bueno, ahorita las digo. Vamos ahora a interpretar de forma geométrica ese teorema, ¿sí? Ese teorema que acabamos de demostrar. Y voy a utilizar no creo que sea necesario. ¿Puedo correr la cámara? Los que están remotos. Mientras responden, voy a hacer aquí un dibujito. 2, 4, 6, 8.
¿Cómo así, profe? No, es que no le entendí. ¿Cómo así correr la cámara? ¿Que si ahí se ve? No, pues es que estoy copiando algo en el tablero. 2, 4, 6, 8. O sea, que si ya terminaron de copiar, para mover la cámara. Listo. Vamos a dibujar, bueno, vamos a dibujar este vector en R3, ¿sí? Vamos a suponer que ese es un vector B en R3, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos otro vector U en R3, ¿sí? Este vector. ¿Sí? Es decir, esos dos vectores los conocemos. Y también vamos a suponer que conocemos el ángulo entre ellos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que debemos resolver? Debemos hallar el área de esta figura geométrica, de este paralelogramo, en términos de U, de B y del ángulo. ¿Sí? O sea, más bien, siendo más precisos en términos de la magnitud, ¿no? De la magnitud de B, de la magnitud de U y del ángulo. Yo creo que les voy a cambiar los nombres acá. Voy a colocar U y aquí lo voy a colocar B. ¿Cómo hallamos el área de esa figura en términos de esos datos que yo les di? Ingenieros, los quiero escuchar. ¿Quién da más? Ayuda, utilicen el teorema anterior. O bueno, más bien, los voy a llevar de la mano. Eh, Primero que todo, tenemos que recordar, porque eso se supone que ya lo saben, cuál es el área de un paralelogramo. ¿Cuál es la expresión para calcular el área de un paralelogramo? En particular, un cuadrado es un paralelogramo. Un rectángulo es un paralelogramo. Ya sabemos cómo hallar el área de esas dos figuras, ¿sí? ¿Cómo hallamos el área de esta figura, de este paralelogramo en general? No. U por B, no. Chacho, me van a hacer llorar. A ver. La fórmula del rectángulo, del área del rectángulo, ¿a qué es igual? Si conozco los lados, ¿no? De un rectángulo, del tablero. Ese rombo no es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Bueno, ese paralelo. ¿Cómo? ¿Cuál? El área no es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Pero esa es la del rombo, si no estoy mal. Un paralelogramo no es un rombo. ¿Base por Parece, altura? casi. No, casi no, esa es. Mentira, sí, esa es, base por altura. En este caso particular del dibujito, ¿cuál sería la base? Una base, ¿no? Eso depende desde uno cómo lo vea. Pero así tal cual como yo lo dibujé, ¿cuál sería la base? No. La U, la magnitud de U, ¿sí?
Recordemos que U es un vector. Sería la magnitud de U. ¿Cuál sería la altura? ¿Será que esta es la altura? No, ¿cierto? La altura se define como una recta perpendicular a a este lado y que llegue a un punto, a un vértice. Sí, en este caso pues podría ser esta. Ah, Eso se podría calcular con la proyección de B sobre U, ¿verdad? Uy, creo que mm, no, no. Eso se puede utilizar para calcular otra cosa, ¿sí? Tal vez lo alcancemos a ver hoy. Pero no se vaya más allá. Es más fácil, más sencillo de hacer. Tal vez con eso que usted diga se puede hacer, no estoy seguro, pero es un poco más sencillo, ¿sí? Bueno, retomando el ejercicio, pues de cierta forma ya sabemos cuál es la base, ¿no? Esta altura llamémosla h, ¿sí? ¿Cómo calculamos h? ¿Será que saco una regla y lo mido? ¿O qué hago? Sacando la componente, bueno, no sé, estaba pensando en algo tipo, si U estuviera sobre alguno de los ejes cardinales, pues sacar la componente de B sobre ese eje y así hallar, Mire que pues como si, hacer un Pitágoras. mire que si trabajamos el concepto de proyección, por ejemplo, la proyección de B sobre el vector U sería este, ¿sí? Este pedacito sería la proyección, ¿sí? Entonces la proyección no nos sirve para calcular h. ¿Mm? Sí queda la magnitud de B por el seno de... Bien, Juan Pablo, esa vaina, ¿sí? Muy bien. Entonces es apoyarse en este triángulo rectángulo. Entonces sabemos que el seno del ángulo de este ángulo es igual a cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto que es h sobre la hipotenusa, que es la norma de B, que eso lo conocemos. Y despejamos h. H sería igual norma de B por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el área de esta figura? La norma de B por el seno del ángulo sobre la norma de B. Área sería igual la base por la altura, pero la altura ya sabemos que es, bueno, H sería igual U por B seno del ángulo. Pero esto, según el teorema anterior, ¿a qué es igual? Digo, producto. A la magnitud del producto cruz. ¿Sí? Bueno, para finalizar, entonces, ¿qué podemos concluir? Si queremos hallar la magnitud de esta figura, pues, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular simplemente el producto cruz y le hallamos la magnitud, ¿sí? Ojo, no le deben hallar la magnitud como en el teorema anterior, así no es, digamos, una regla, ¿no? Sí, es una posibilidad. Obviamente es más fácil si usted calcula el vector, si le halla la componente x, y, z y después calcula la magnitud, ¿no? Como la raíz cuadrada me parece que es mucho más sencillo, ¿no? Y precisamente ese valor que dé, pues va a ser el área de esta figura, el área que se forma con esos dos vectores. ¿Sí más o menos se captó la idea? Entonces es un atajo, digámoslo así, un atajo para hallar el área de esta figura, ¿sí? Ya pues depende, ¿no? En qué situaciones nos pidan hallar áreas ¿de qué? De paralelogramos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ejemplo.
encuentre el área del paralelogramo con vértices encuentre el área del paralelogramo con vértices consecutivos en P igual 1, 3, menos 2, U igual a 2, 1, 4 y R menos 3, 1, 6. Listo. Entonces, solución. Nos piden hallar el área del paralelogramo, ¿no? Entonces, pues vamos a tener un paralelogramo ahí. Eso es claro. Voy a dibujar el paralelogramo. O bueno, no. 2, 4, 7. Vamos a suponer que eso es un paralelogramo. Y ese es el paralelogramo que se forma con estos 3 puntos. El enunciado dice que los 3 puntos son consecutivos. O sea, por ejemplo, aquí iría P, aquí Q y aquí R, ¿sí? Pueden ir en cualquier orden, pero como que van haciendo una fila, digámoslo así, ¿sí? Bueno. ¿Cómo utilizo yo esos datos para hallar el área del paralelogramo? El ejercicio, pues, en serio, creo que está sencillo. Así que voy a esperar que pues, alguien me... Pues lo primero sería hallar el vector PQ y el QR, pues para verlos como vectores. Exacto, bien. Eso es un buen inicio, ¿no? Hallar el vector PQ y el vector QR. Pero mire cómo están esos vectores. ¿Cuál sería el ángulo entre ellos? Ahí creo que no puedo medir ángulos entre ellos. Los dos deben tener el mismo punto inicial para medir el ángulo. ¿Sí? ¿O será que no importa? Ah, pues entonces sería el QP para que tengan el mismo punto inicial, ¿no? Sí, exacto, podría ser. El Pero, vector, profe, no sé, es que a mí me parecía como más como que el punto P fuera el inicial y ese R estuviera bajito, pero no sé si se pueda. Eso para el paralelogramo, la distancia de cuadro es el ángulo de PAR para que sea un paralelogramo. bien, bien, Juan Pablo. Sí, eso. Yo les voy a preguntar algo parecido. O bueno, más bien, vayan pensándolo. ¿Será que da igual si escojo el vector PQ o el vector QP? ¿Será que da igual, da el mismo resultado o varían algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que varía si pongo el punto P en otro lado? ¿Qué creen? Yo lo voy a hacer, digamos, siguiendo el dibujo que hice acá.
¿sí? Entonces, es decir, el R no lo voy a dibujar acá, sino acá. Hice trampa. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe si eso sea así. Cuando uno esté dibujando esto en el plano, en el espacio, en R3, pues sí, esos puntos van a ocupar un espacio determinado. Yo no los puedo colocar donde quiera, ¿sí? Es decir, puede que P no esté aquí, puede que P y R no estén así como yo los dibujé, ¿sí? Puede que P quede acá y R quede acá o quede acá, quién sabe. No importa. Bueno, voy a hacer el cálculo yo y entonces lo que yo voy a hacer es construir el vector PQ y el vector PR, ¿sí? Yo voy a hacer ese cálculo, voy a construir PQ y y después pues voy a aplicar el teorema, ¿no? Voy a hallar el producto cruz y después la magnitud. La pregunta es, ¿será que da igual si calculo UP, por ejemplo, y QR? UP y QR. ¿No puedes dejar la cámara, por favor? Listo. Es más, ¿será que da el mismo resultado si yo combino aquí? Sí. Por ejemplo, no sé, se me ocurre QR y PR. ¿Será que da el mismo resultado? Bueno, quién sabe, ¿no? Por ahora, pues vamos a hacer lo que está en azul, ¿sí? Voy a hallar el vector PQ y el vector PR. Y luego hallo el producto cruz de ellos dos. Bueno, PQ, ¿cuánto da? ¿Cuál es el vector PQ, muchachos? ¿Quién me ayuda? Digo que lo voy a hacer yo y les pregunto. Bueno, da... 2,6. ¿Cómo? 1. 2,6. Listo. Y PR. Menos 2, menos 4, Menos 4. menos 2, Sí. 8. 8. Bueno, si hay algún error, muchachos, no duden en decirlo. Ahora sí voy a calcular el producto cruz de esos dos vectores. A ver, acá. PQ cruz PR sería igual. I J K 1 menos 2, 6. Menos 4 menos 2, 8. ¿Cuánto da eso? ¿Qué vector nos da? Bueno, a ver, nos da menos 16 más 6 por 2, 12. Esto da menos 4. La otra componente da 8 más 6 por 4 es 24, ¿sí? 28, 32. ¿Me corrigen si hay algún error? Y la componente Z daría menos 2, menos 8, menos 10. ¿Sí? Ese es el producto cruz de los dos vectores. ¿Y está bien o está mal? Por favor, corríjanme.
Otra vez lo del signo en el J. Ay, sí, acá. Siempre se me olvida. Listo. Ahora, ¿cuánto dará la magnitud de ese vector? ¿Sí? Aplicar el teorema anterior sería complicarnos la vida, ¿no? Porque no conocemos el ángulo de los dos vectores, ¿sí? Entonces, en este caso, pues queda más fácil la raíz cuadrada de todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo. Menos 4 al cuadrado, más menos 32 al cuadrado. Todo eso a la 1/2, ¿no? Que es lo mismo que sacar raíz. No sé cuánto de eso, cuánto da. No voy a hacer la cuenta tampoco. No, y tampoco la hice. No sé cuánto hay. ¿Quién me colabora ahí? Dos raíz de 285. y en decimal eso cuánto da más o menos. 33,774. 764. Listo. Pongámosle unidades cuadradas, ¿no? Pero las unidades no son tan importantes acá. Listo. Ya, esa sería el área de ese paralelogramo que se forma con esos tres vectores. ¿Sí? Ahora, pues, ¿será que da lo mismo si yo calculo este producto cruz? ¿Será que da igual? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué otro había dicho yo? A ver, QR, por ejemplo, cruz, P, PR, no sé, pongámosle PQ. ¿Será que da igual? Bueno, creo que bueno, hay otras posibilidades. Este PQ, PR. Ah, bueno, este es otro. Bueno, no sé, lo voy a dejar ahí. Ustedes me estarán contando si da igual, si da diferente. Ok. Para mí deberían dar igual, ¿no? Porque es el área de la misma figura. O sea, la figura no varía. Sí, la figura debería ser siendo la misma, el mismo paralelogramo. Sí. Entonces, en ese sentido, pues debería dar la misma área. Bueno, pero no sé. Dejémoslo ahí. Baje un toque la cámara. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los que están remotos, ¿alguna pregunta? Profe, no sé si usted lo mencionó en la clase pasada, pero con eso del producto cruz queda un vector, ese vector, ¿qué relación es la que tiene con los otros dos? Es que Ah, no sé si lo sí, mencionó. yo lo mencioné en la clase pasada, muy bien, ¿sí? Y lo voy a mencionar de una vez, ¿sí? Porque yo mencioné que se me habían olvidado mencionar unas propiedades, ¿no? O sea, es que antes de esto, de esta interpretación geométrica, quería enseñarles unas propiedades, pero se me pasó, se me olvidó. Entonces lo voy a hacer ya que pues Robert me acordó. Y entre esas propiedades pues está la que dice Robert.
Y era lo que yo decía, pues, la clase pasada, que este vector, este producto cruz, va a ser un vector perpendicular a este vector y a este vector. ¿Sí? Eso es. Mi cuaderno, aquí está. Ay, tengo que poner la cámara. Propiedades. El producto vectorial o producto cruz. ¿Sí? Son sinónimos. A ver. Sean U, B dos vectores en R3 y alfa un escalar. ¿Sí? Entonces, las siguientes propiedades son verdaderas o son ciertas son ciertas. Son 7, a ver. 1, 2, 3, 4. La primera es que este producto cruz coincide con este otro producto cruz y nos va a dar 0. Una pregunta, ¿ese 0 es un 0 vector o un 0 escalar? Vector. Muy bien. ¿Todos los ceros que están ahí son vectores o no? O sea, este y este. O alguno de los dos. No, todos son Eso. vectores. Es un vector, pero nosotros dos no. Ok, bueno, se equivocó, che. Todos son vectores, ¿sí? Recordemos que el producto cruz se hace entre vectores. Esto. Sí, es usual que en los libros, en vez de colocar 0,0,0, pues escriban un 0, ¿no? Se sobreentiende. Listo. Otra propiedad que ya habíamos visto era que U cruz B es igual a menos B cruz U. ¿Sí? Ya lo habíamos verificado en un ejemplo. Y esa propiedad tiene nombre, pero no me acuerdo. Creo que se llama anticonmutatividad. Pero bueno, el nombre creo que no importa de mucho. Esta otra propiedad, alfa U cruz B es igual a alfa U cruz B. ¿Sí? De hecho, pues también podría escribir esto. ¿Sí? Esta propiedad se llama la propiedad de homogeneidad. Y básicamente lo que dice es que yo puedo colocar este alfa donde quiera. ¿Sí? Lo puedo colocar aquí con este vector U o con este vector B, o calcular primero el producto cruz y después multiplicar por el escalar, ¿sí? No importa el procedimiento que escoja, va a dar lo mismo. Eso es lo que dice esa propiedad. Listo. La cuarta propiedad me dice que puedo distribuir, ¿sí? U cruz B más W. Sí, aquí me faltó decir otro. Bueno, este W es un vector, ¿no? Me faltaría escribirlo acá. Ay. Listo. O sea, esto sería igual a U cruz, a U cruz B más U cruz W.
¿sí? Y es la propiedad distributiva. La siguiente propiedad es importantísima y también tiene nombre propio, se llama el triple producto escalar. Y ese triple producto escalar tiene también una interpretación geométrica. Vamos a ver si alcanzamos a ver eso hoy. ¿Sí? ¿Qué nos dice el triple producto escalar? ¿Sí? Punto W es igual a U punto B cruz W. Entonces esto se llama triple producto escalar. Listo. Y pues básicamente es más o menos lo que quiere, lo de la propiedad 3, ¿no? Da igual si yo calculo esto así o calculo de esta forma, sí va a dar el mismo resultado. Es decir, no importa yo cómo calculo este producto cruz, ¿no? Eso es. La sexta. Profe, y ahí no se podría hacer, digamos, B producto punto U cruz W Sí. también. Ajá. Sí. Bueno. Esta otra propiedad, pues también ya se las había dicho, ¿no? U punto U cruz B es igual a 0 y esto es igual a B punto U cruz B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa propiedad en palabras? A ver, quiere decir que tanto U como B son ortogonales. Ortogonales al vector U cruz B, ¿sí? O viceversa, el vector U cruz B es ortogonal al vector U o al vector B y al vector B. ¿Se alcanza a ver? Y esta última propiedad. A ver. Si los dos vectores son diferentes de 0, entonces los dos vectores van a ser paralelos. Van a ser paralelos si y solo si el producto cruz de ellos, de esos dos vectores, nos va a dar 0, nos da 0. ¿Sí? Eso es un criterio, es un método para ver cuándo los dos vectores son paralelos. ¿Sí? Si yo calculo el producto cruz y me da 0, entonces ya, los vectores son paralelos. Listo, muchachos. Esas son 7 propiedades básicas del producto cruz. Van a ser, pues, son demasiado utilizadas. Bueno, yo no sé si demostrar algunas. Bueno, queden de tarea. Listo. Para finalizar, nos queda media hora. Vamos a interpretar la propiedad 5. Vamos a interpretar la propiedad 5 de forma geométrica. ¿Sí? El triple producto escalar. El triple producto escalar lo que me va a permitir es calcular el volumen. Ya no vamos a calcular el área de un paralelogramo,
sino el volumen de un qué. ¿Qué se imagina? ¿Qué sería el análogo de un paralelogramo en el espacio? Una figura en 3D que tenga todos sus lados paralelos, todos sus planos paralelos. Casi, casi. Un paralelepípedo. Sí, un cubo es un paralelepípedo. Bueno, para eso necesito una imagen. La voy a buscar. Un prisma. Un prisma creo que no. ¿O sí? No sé. ¿Una cuña es un prisma? ¿Saben qué es una cuña? No lo he escuchado. Una cuña es como una rampa para subir un carro, ¿sí? Va así y después va recta. No, eso tampoco es. A ver, un prisma es como la suma de un cubo y una pirámide ahí rara. ¿No? Bueno. Sí, es un paralelepípedo, es un prisma. Ah, Pues eso dice Google. ok. Bueno, aprendo cosas nuevas. ¿Qué pasó con mi navegador? Ok. Bueno, ustedes los presenciales ven ahí Ah, bueno, no he compartido nada, empezando por ahí. Listo. Ahora, ¿ven algo ustedes los presenciales allá? ¿Cómo es lo del coseno? Paralelepípedo. No. Lo de la imagen de Google, Los ¿sí? cosenos directores. Ok. Sí. Los que están remotos también ven eso, ven esa búsqueda de Google de los cosenos directores. Sí, sí, sí. Ok. Era lo que yo iba a triple producto escalar. Escalar. Vamos a ver. Esto va a ser un ejercicio de tarea. ¿Será que esta me sirve? A ver. BUW. Sí, esa me sirve. ¿Eso de dónde está? Wikipedia. Nunca nos falla. ¿Será que hay una mejor? No, está. No, la de Wikipedia, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Esto. Bien, uy, sí, está muy chimba. Los que están remotos ven esa figura ahí. Bien. Sí, señor. Sí, todo bien. Aquí los que están presenciales, sí, listo. Bueno, muchachos, eso les presento. Eso es un paralelepípedo, ¿sí? Una figura que tiene sus planos opuestos paralelos. Esa es como la definición, si no estoy mal. ¿Sí? Bueno. Y ese paralelepípedo lo construimos con 3 vectores, el vector B, el vector U y el vector W, ¿sí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Es decir, este lado es este mismo vector, este lado pues es el vector W y así, ¿sí? Listo. ¿Cómo podemos calcular el volumen de ese paralelepípedo? O bueno, ¿ustedes qué saben? ¿Cómo puedo calcular yo el volumen de un cubo, por ejemplo? Base, altura y profundidad multiplicada. Algo así, sí, no, sí, así es exactamente. Y en un paralelepípedo, ¿cómo yo puedo calcular el volumen? Recuerden que un cubo es un paralelepípedo también. Bueno, sí, también. Pero hay otra forma, ¿no? Hay otra forma y es hallando el área de la base.
y multiplicarla por la altura. Sí, eso me parece que es hasta muy visual. Sí, es como, bueno, estamos en el primer piso, hallamos el área, vamos al segundo piso, hallamos el área, vamos al tercer piso, hallamos el área, y así vamos llenando toda la figura. Por eso es que se tiene que multiplicar por la altura. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuál es el área? ¿Qué figura es la base de este paralelepípedo? Un rectángulo. ¿Un qué? Rectángulo. Casi. No, no se Un ve. paralelogramo. Un paralelogramo. Ajá. Un rectángulo es un paralelogramo también. Y ya sabemos calcular el área del paralelogramo, ¿no? ¿Cómo es el área de este paralelogramo en particular? ¿Cuál es el área? W por B. Ay, ¿qué hice? O sea, la magnitud de... ¿Cómo es? Iba bien, Juan Pablo. W por B. Ajá. La magnitud. La magnitud de ese vector. Muy bien. Listo. ¿Qué nos faltaría hallar en este gráfico para poder hallar el volumen? La altura h, ¿sí? ¿Cómo podemos hallar esa altura? Miren, aquí está el vector B cruz W, ¿no? Que como se pueden ver, es un vector ortogonal al vector B y al vector W, ¿sí? Ahí se ve perfectamente. Tengo que aprender a hacer esto en GeoGebra. Listo. ¿Qué creen, muchachos? ¿Cómo puedo yo hallar esta altura h? ¿Ah? Magnitud del vector, de un vector, pero como U' que tenga U sub 1 y U sub 3. Más o menos, sí. Sí debe ser la magnitud de un vector, ¿sí? De hecho, creo que ahorita cuando estaba explicando lo del área, alguien lo mencionó. Sí. O bueno, les voy a dar otra pista. Pero antes miro el chat. Igual que antes. Bueno, no sé. Les voy a dar otra pista. Esta misma h que estamos buscando, pues va a ser esta misma distancia. Dime. ¿Se saca la mitad? Casi. No, pues no. Exactamente la mitad no. Esto, profe, Vector J. ya como insistiendo un poquito, la proyección de U sobre el vector resultante de U cruz, de V cruz W. Esa vaina, sí. Sí, eso es. Muy bien. Sí, eso es. Y ahí se ve, yo creo que ahí se ve, ¿no? Esta distancia, pues precisamente es la proyección del vector U. No, esta distancia no, el vector, ¿sí? Supongamos que aquí hay un vector, ¿no? Entonces, ese vector es la proyección de U en este vector V cruz W. ¿Sí? ¿Se ve? Por eso es que está esta línea punteada, ¿sí? Precisamente es eso. Ahora, la magnitud del vector proyección creo que no lo hemos dicho, ¿sí? Y eso lo voy a escribir acá entre paréntesis. A ver, ya sabemos que este vector, la proyección de U sobre B es igual al producto punto de los dos, este vector, ¿cierto? ¿Profe, está escribiendo algo? Ay, sí, ya va. Entonces, recordemos que este es el vector proyección, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud del vector proyección?
Creo que también los voy a dejar de ejercicio que lo demuestre. ¿Sí? La magnitud del vector de dirección es esta, u.b sobre la norma b. ¿Sí? Y eso era lo que llamábamos la componente horizontal de yo no sé qué en el vector tal, que yo les dije que que ese nombre pues no era muy utilizado, ¿no? Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Esa es la magnitud, ¿sí? Voy a volver otra vez a la imagen. La magnitud del vector proyección, entonces precisamente pues es esa h, ¿no? Que estamos buscando ahí, ¿sí? Y ya, entonces sería multiplicar el área de la base, es decir, la magnitud de B cruz W, lo vamos a multiplicar por la altura, que ya sabemos que va a ser B cruz W producto punto U sobre la magnitud de B cruz W, creo, o la magnitud de U, alguno de los dos, ¿sí? La magnitud de la proyección. Listo. Y ya. Entonces, si hacemos ese cálculo, nos va a dar que el volumen de ese prisma, pues es precisamente la magnitud del triple producto escalar, ¿sí? La magnitud del triple producto escalar. Es decir, para hallar el volumen de este paralelepípedo, entonces calculamos, no sé, B cruz W y después producto punto con U. Al resultado de eso, pues le hallamos el valor absoluto y ese sería el volumen de esa figura. Y caben las mismas preguntas. ¿Será que cambia el resultado si yo calculo, por ejemplo, U cruz W? ¿Sí? ¿Será que si cambio los órdenes de los vectores, será que cambia? Quién sabe, ¿no? Entonces voy a copiar eso acá en el tablero, ¿no? Antes del ejemplo. Voy a copiarlo, voy a copiar eso y ya. Creo que vamos a dejar hasta ese ejemplo. ¿Que están rayados? Sí, es que es, bueno, un poquito ahí difícil de evidenciar, de verlo. Bueno, observación. Uy, se me olvidó escribir observación. Se escribe así, OS. El triple producto escalar permite encontrar el volumen del paralelo formado por los vectores. Ejemplo. Encuentre el volumen cuyas aristas
Listo. Bueno, aquí aclarar que la arista de una figura geométrica o de un sólido, digámoslo así, es el lado, ¿sí? En un sólido, en una figura en 3 dimensiones, pues además de los lados tenemos las caras, digámoslo así, las paredes de la figura, ¿no? Entonces, pues, bueno, por eso es que yo no sé por qué se le cambia el nombre a arista, díganle lado y ya. Pero bueno, así se encuentra, arista. Y las aristas de ese paralelepípedo la forman estos 3 vectores, ¿sí? O sea, más o menos es como la figura que les estaba mostrando yo ahorita, las que estaba proyectando. Y según el razonamiento que intentábamos hacer con esa imagen, pues si calculo el triple producto escalar de estos 3 vectores, pues estoy calculando el volumen de ese paralelepípedo, ¿no? Entonces, pues sería aplicar la propiedad 5, palabras más, palabras menos, ¿sí? Entonces sería calcular. Bueno, vamos a solucionar. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, U cruz B, ¿sí? U cruz B. ¿Será que yo lo calculé acá? U cruz B. Bueno, aquí me dio U cruz B. Profe, baje la cámara un poquito, please. Ok, ya va. Les queda también como ejercicio, yo todo dejándolo como ejercicio. Les va a quedar como ejercicio comprobar esas cuentas, ¿no? A mí U cruz B me dio este vector. Vamos a ver si dio. Listo. El producto punto de W con... bueno. El producto punto de W con este vector producto cruz nos da, bueno, me dio... no sé cuánto da. Está positivo, bueno. Voy a colocar los valores que tengo como cartera de hacer la cuenta. Aquí me da menos 32, más 11, más 45. Y según lo que tengo aquí anotado, da 24. O sea, en este caso no nos tocó hallarle el valor absoluto, porque nos arrojó de una vez el número positivo. ¿Sí? Puede que aquí cuando calculemos el producto punto nos dé un número negativo, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que aplicar el valor absoluto, ¿sí? Porque si no, pues estaría mal. Un volumen negativo, pues no existe. ¿Sí? ¿Qué pasará si yo calculo B cruz W y después hago el producto punto de U, B cruz W? ¿Será que da igual el cálculo? ¿Será que me va a dar también 24? Sí. Ah, bueno, sí. Están pilas, están conectados. Sí. De hecho, pues esa propiedad además también dice que, pues, que el volumen no varía, ¿no? Dependiendo de quién sea el lado, quién sea el ángulo. No importa. ¿Alguna pregunta, muchachos, de lo que hablamos hoy? ¿Entonces no sería la respuesta? ¿Todo entendido? ¿Cómo? Esa sería entonces todo. Pues sí, estamos encontrando el volumen. 24, bueno, igual a 3. Sí. Y ya. No sé si hayan preguntas, dudas, comentarios. Admito que tendré que de pronto repetir un poco el video, un poco la parte de la explicación del paralelepípedo. Ok. Sí, eso no. Un poquito, lo admito, pero
breve, no sé, este ejemplo. Sí, es que es difícil tal vez como visualizar esa interpretación geométrica. Y es más difícil si el profe se equivoca. ¿Qué más les digo yo? Bueno, recordemos que el jueves, que hoy en 8, pues hay quiz. Y, creo que habíamos quedado en que no íbamos a venir, sí. No, dijo que tenía que decidir. Ah, ok. Bueno, ¿alguien va a venir el jueves? Nadie. ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Cuántos puntos el quiz, profe? Yo creo que por ahí 3. O sea, el primer punto es el primer punto creo que va a ser 2 incisos. O sea, les voy a arrojar varios puntos y les voy a poner a escoger 2. Creo. Y los otros 2 puntos, pues bueno, ahí miraré qué hago. O sea, como el primer Sa- quiz. Sí, Sí. por mucho les voy a colocar 3 puntos, ¿sí? Pero uno de esos 3 puntos, pues tiene inciso A e inciso B. Es como 4 puntos más o menos, 4 o 3. Profesor R2, les voy a preguntar producto punto, distancias, tal vez ángulos entre vectores. Sí, pues no sé eso qué tan difícil sea en R3, es lo mismo. Pero bueno, no sé. R2, no sé qué les digo. Es que es la misma, no. No sé, ahí miramos. Listo. Entonces el jueves no, bueno, quedó grabado, ¿no? El jueves no nos reunimos acá en el aula, sino de manera remota. Me va a tocar pedir permiso allá en la escuela, a ver si reportarlo. Y ya, la otra semana yo creo que ya terminamos tema, muchachos. Sí, O sea, para la próxima. queda el tema de rectas y planos. O sea, que vamos a hacer el quiz y el siguiente semana ya es parcial. No, mentiras, todavía queda rectas y planos y combinaciones lineales, ¿sí? Quedan esos 3 temas. Pero lo de rectas lo estuve repasando ayer y eso está muy fácil. O sea, pues es lo mismo que uno hace en cálculo, ¿no? Como uno halla una recta con 2 puntos. Sí. Pero no creo que el parcial sea en 2 semanas. Yo creo que tal vez sería en 2 semanas y media. Sí. Igual lo estamos ahí hablando, pero igual prepárense, muchachos. Desarrollen el taller, ¿sí? Aprovechen el tutor. Nuestro tutor se va. Ah, Sí, Se fue otra vez. ¿Pero por qué se va a ir? Porque es Porque es que él está lo de las casitas. esa vaina, ¿cómo se llama eso? Residencias. ajá. Entonces, resulta que si tiene residencias no puede tener como... No puede tener otro beneficio. Y la registraron ya, aunque no entran 300 en el próximo. Qué chimba, bacano. Se fue a un hotel, bacano. Bueno, muchachos, yo creo que es todo por hoy. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos la otra semana. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Y ya, nos vemos. Sí, los que se quieran desconectar ya, pues desconéctense. Y aquí los presenciales pues, se pueden retirar si quieren ya. Voy a borrar aquí el tablero. Le toca a una porque... Como que una